Buenos días a todos. Esta es la segunda parte de nuestro curso básico de electrónica. Voy a comenzar mostrando el sumario de la presentación. Primero voy a explicar un poco sobre el proyecto Arduino, luego voy a hablar sobre la estructura de la tarjeta Arduino Uno, luego voy a mostrar algunas aplicaciones de Arduino Uno, luego voy a explicar un poco sobre el lenguaje de programación utilizado en Arduino y finalmente voy a hacer una demostración para la medida de la caída de voltaje utilizando un multímetro. El proyecto Arduino inició en el año 2005 en el Instituto de Ivrea, Italia. En ese entonces los estudiantes de este instituto utilizaban un microcontrolador Basic STAM para sus proyectos de electrónica y este microcontrolador costaba $100, lo cual era costoso para los estudiantes. El nombre del proyecto viene del nombre del bar di Re Arduino, lo cual significa en español bar del rey Arduino, donde Massimo Bansi pasaba algunas horas. Aquí encontramos a Massimo Bansi, el cual era profesor de Ivrea en ese entonces y el cual es actualmente cofundador del proyecto Arduino. El rey Arduino realmente existió, fue rey de Italia entre los años 1002 y 1014. Aquí tenemos nuestra tarjeta Arduino Uno. Para la alimentación de esta tarjeta tenemos dos puertos, tenemos el puerto jack y el puerto USB. Para el puerto USB vamos a utilizar ese tipo de cable, el cual cuenta con dos conectores, un conector USB de tipo A y un conector USB de tipo B. Y también podemos utilizar un puerto jack que utiliza ese tipo de cable y este extremo de aquí es para conectar nuestra tarjeta Arduino con una pila. Una parte importante de esta tarjeta es su microcontrolador, el cual es de tipo Atmega 328P y es este microcontrolador que va a ser programado. Aquí tenemos los pines digitales, los cuales dan 5 voltios en la salida. Luego tenemos los pines de alimentación para poder alimentar otra tarjeta, pero no la tarjeta Arduino. Y tenemos diferentes valores de voltaje, tenemos 3.3 voltios, tenemos 5 voltios, tenemos 0 voltios y 0 voltios. GND quiere decir ground, lo cual significa en español tierra. Y finalmente tenemos los pines analógicos de entrada. Aquí en estos pines podemos introducir una señal, cualquier tipo de señal para poder tratarla. Podemos filtrarla, amplificarla, entre otras opciones. Algunas aplicaciones de la tarjeta Arduino son, podemos utilizarla con sensores, existen diferentes tipos de sensores, aquí algunos ejemplos, tenemos el sensor ultrasonido para la detección de obstáculos a distancia, también tenemos sensores de temperatura y humedad y sensores de tipo tracking, lo cual permite detectar un camino gracias a la detección de colores blanco y negro. Y luego tenemos las tarjetas Shields, las cuales son utilizadas con la tarjeta Arduino para complementar la tarjeta Arduino. Aquí tenemos la tarjeta Arduino y aquí tenemos una tarjeta Shield, la cual va a posicionarse encima de la tarjeta Arduino y va a conectarse a él gracias a los pines, a sus pines de entrada. Esta tarjeta sirve para poder controlar un motor. Y luego tenemos otra tarjeta Shield, la cual contiene una pantalla LCD para poder mostrar texto. El lenguaje de programación utilizado en Arduino es el lenguaje Arduino, el cual es un lenguaje similar al lenguaje C++. ¿Por qué? Porque utiliza este tipo de estructuras, utiliza por ejemplo llaves, también para los comentarios utiliza los slash, es decir, para los comentarios de una sola línea, pero para los comentarios de varias líneas podemos utilizar este formato, slash asterisco para abrir el comentario y asterisco slash para terminar el comentario. Y también tenemos variables de tipo array, bool, float, int, entre otros.
Ahora, para poder elegir la resistencia necesitamos conocer la caída de voltaje de la LED, pero esta caída de voltaje, su valor va a depender del color de la LED. Y con respecto a la alimentación, pues los 5 voltios, como ya lo expliqué antes, va a ser dada por la tarjeta Arduino utilizando este pin que corresponde a los 5 voltios. Y esto es para la parte positiva, y para la parte negativa vamos a utilizar el ground, lo cual nos da 0 voltios, con lo cual obtenemos una diferencia potencial de 5 voltios. Ahora lo que voy a hacer a continuación es realizar una demostración para poder medir el valor de la tensión V2. Y luego a partir de ello voy a construir una tabla de valores para luego deducir el valor de la resistencia que se debe escoger para poder programar luego nuestra LED utilizando nuestra tarjeta Arduino. Para esta demostración vamos a utilizar un multímetro. También vamos a necesitar de 2 cables, los cuales tienen conectores masculino y masculino. Vamos a necesitar de una resistencia, por el momento no es importante su valor. Vamos a necesitar de un pequeño cable y de una LED. También vamos a necesitar de nuestro breadboard y también de nuestra tarjeta Arduino. Para poder calcular la caída de tensión vamos a escoger cualquier valor de resistencia que tenga un valor bajo. En mi caso voy a utilizar una resistencia de 180 ohmios. Listo. Ahora vamos a dibujar nuestro montaje, el cual supongo que ustedes ya lo conocen, el cual es el siguiente. Tenemos aquí una resistencia, luego tenemos nuestra LED, listo, nuestra alimentación, y luego vamos a cerrar el circuito. Y tenemos aquí nuestra corriente que va de este sentido, desde la parte positiva de la LED hasta su parte negativa, es decir, desde su ánodo hasta su cátodo. Ahora vamos a hacer nuestras conexiones. Vamos a ubicar la resistencia, lo voy a poner aquí. Luego voy a poner mi LED. No se olviden que la parte más pequeña de la LED debe ir de ese sentido. Debe estar conectada con la resistencia, y la parte más pequeña va a estar conectada con el valor negativo de la tensión. En nuestro caso el valor negativo es el ground de nuestro Arduino, el cual se encuentra aquí o aquí, lo mismo. Y luego voy a conectar los 5 voltios. Listo. Es importante que estos 5 voltios estén en la misma línea donde hemos conectado nuestra resistencia. Antes que todo les voy a explicar cómo funciona el multímetro para poder medir la tensión. Con este multímetro vamos a poder medir la tensión, también vamos a poder medir el valor de la resistencia, también de la corriente y entre otros valores más. En mi caso voy a utilizar para medir la tensión. Nuestra tensión máxima para la caída de tensión puede estar alrededor de 3 voltios. Por ello voy a utilizar máximo 20 voltios para la medida. Entonces me voy a ubicar este círculo de aquí indica qué opción estamos seleccionando. Voy a seleccionar 20 voltios. Y voy a ahora utilizar mis 2 cables que me van a permitir medir las tensiones. Tenemos aquí 2 cables, uno rojo y otro negro. El negro sirve para medir la tensión más pequeña y el rojo la tensión más grande. En nuestro caso va a ser el ground, y este va a ser para medir la tensión positiva. Ahora sí voy a realizar la medida.
Ahora sí vamos a medir la tensión en los extremos de nuestra LED. La parte más pequeña de la tensión se encuentra en la pata más pequeña de nuestra LED, es decir, en esta pata de aquí, que es la más pequeña, y en la pata más grande vamos a encontrar la tensión que es más grande. Ahora podemos ver que el valor que nos da es de alrededor 1.97 voltios de caída de tensión para nuestra LED de color rojo. Listo, ahora vamos a construir nuestra tabla de valores. Tenemos que para la LED roja tenemos una caída de tensión de 1.9 voltios, lo cual nos da una resistencia mínima de 155 ohmios. Y lo mismo pasa para las otras LED de diferente color. Vemos que la resistencia máxima entre estos valores es 155 ohmios. Por ello hemos escogido una resistencia de 180 ohmios, la cual tiene estos tres colores principales porque el otro color no lo consideramos. Tenemos el color marrón, gris, marrón. Y con esta resistencia vamos a obtener los siguientes valores para la corriente en miliamperios. Y vemos que todos estos valores son inferiores a 20 miliamperios. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse. Hasta una próxima vez.